Buenos días tengan todos mis hermanos hoy, todos los que están en dependencia con sus oídos prestos para escuchar el porqué de las cosas que Amachía nos habló, que hablaron los profetas, que Dios nos ha anunciado a través de profetas y los discípulos en Amachía, profeta, y en los discípulos de Amachía. Vamos a ver esto que ha hablado Amachía de la continuidad de cosas, porque eso fue lo que le refirió a los discípulos de él sobre la guerra y rumores de guerra, como hemos dicho. Aquí en Israel eso no cesa. ¿Pero por qué? Él le dijo que vendrían la guerra. Vamos a leerlo. Vamos a leer ahí. Sí. Vamos a darle esa cita que le di de San Mateo 24, Del 6 al 8. del 6 al 8. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremoto por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Terremotos, muchas Hambre, cuestiones que pestilencia. han acontecido, pero el hambre también, por causa de los robos que hacían, porque los discípulos del Señor dijeron que las leyes habían leyes que no podían haberlas cumplido ni los padres, ni ellos tampoco. Entonces, ¿por qué sentido? Porque se llevaban las cosas y pasaban hambre. En distintas épocas pasaban hambre. Y después, con Roma, siguieron pasando hambre. Pero dijo que no se perturben, que no se amedrenten, que habrá guerra y rumores de guerra, que se iban a levantar nación contra nación, reino contra reino. Bueno, eso en el pasado podía decir uno, bueno, en el pasado de todas maneras hay guerra desde Adán, hay guerra desde Caín y Abel, pero no, está la guerra física y la guerra espiritual. El Señor está hablando de guerra física y de guerra espiritual a la vez. ¿Por qué? Porque iba a existir la apostasía. Entonces era un anticipo, un adelanto que estaba hablando el Mesías de lo que habría de acontecer. Pues una cosa que es por realizar, no está realizada, no se estaba hablando del pasado, se estaba hablando precisamente de estos tiempos, del tiempo final, que es desde que Mashiach vino, que el Señor ya lo pone a funcionar en el mundo, porque Él es desde antes, en la mentalidad de Dios. Pero desde el embrión, dice a Mashiach, te conozco desde mi embrión. Entonces uno tiene que seguir ahí el camino correcto que Dios trazó. Porque lo que estaba era a Mashiach desde antes de la constitución del mundo. Ya lo tenía Mashiach, Dios preparado. Antes que el mundo, estaba Mashiach preparado ya. A que la apostasía, que es apostasía, ese cristianismo es una apostasía, e igual que se quedó apóstata Israel, ¿por qué causa? Por no obedecer ese mandamiento de Dios. Había que obedecer el mandamiento. ¿Cuál era la llegada del Mesías? Ya lo que estaba ya doctrinado, ya destinado, que ya estaba en la doctrina ya profetizada. Pero que ahora
parece que van a caer en el chanchullo ese del tal Jesucristo que inventó el catolicismo. Porque el Papa no se equivocó cuando dijo que Jesús o Jesucristo era un invento. Pero la Mashiach no puede haberlo inventado el hombre. Estaba en la mente de Dios. Pero hablando de inventos, podemos decir que a Mashiach lo inventó Dios. Pero el Jesucristo se lo injertó la apostasía a los creyentes, que es lo que se llama en los Apocalipsis la ramera. El vino de fornicación. El vino de fornicación. El vino de la fornicación que le dio a beber a todos. ¿Qué es lo que es eso? La doctrina. Toda esa Una doctrina fornicada, cambiada, que estaba programada desde anteriormente. Y luego los discípulos del Señor fueron aprendiendo, guiados por el Espíritu Santo. Porque así lo dijo Machía, Él los guiará. Y Él guiaba a los discípulos. Que luego el Roma le puso apóstoles. Pero es que Pablo no puede ser apóstol, ni Pedro, ni Juan. Son discípulos de Amachía. El apóstol es Amachía. Pues ellos, nosotros se puede decir apóstoles, pero no. Ya en desgracia hacia nosotros. Tal vez, pero lo más casual, lo más justo es poner discípulos, porque discípulos le dijo a Mashiach que eran discípulos, no apóstoles. Lo que le dicen después, vaya usted a saber qué tejimaneje traerá eso. Por eso es que uno tiene que ir despertando, porque lo que tenemos en la conciencia es un desastre religioso, porque nos han enseñado mal. Nos han enseñado mal, porque ese catolicismo nos enseña bien. Entonces hay que seguir los conduce, como habló Daniel el profeta, lo que iba a hacer y lo que fueron los discípulos de Mashiach, ya por el Espíritu Santo, describiendo eso que se profetizó allá. A Mashiach que dijo, vendría en guerra también, pero en la guerra que significaba Israel, porque todo el mundo tendría en guerra. Pero ¿por qué no se para la guerra en Israel? Porque ¿cuál es el anhelo de los otros que no son semitas? Desaparecer del Medio Oriente a Israel. Ustedes saben perfectamente que ellos siempre, que la frase esa, echar a Israel a vivir ¿a dónde? Al medio del océano. No lo quieren allí porque quieren que ese territorio sea todo islámico. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta que uno le hable de esas cosas así, pero eso es la historia. Y muchos están dormidos, como dijo el profeta Isaías en 8:20. No, toda esa cristiandad no despierta. Le es muy costoso despertar, como se dice, al pan y al vino. Es decir, que si se dice en las escrituras, yo no di mi nombre, ni el nombre de Amachía, ¿por qué entonces le van a enganchar nombres? La religión le va a enganchar nombre a Dios y nombre al Mesías. ¿Por qué Amachía dijo que vendría en la guerra? Porque él sabe que el pueblo de Israel no iba, aunque se iban a cumplir las profecías dichas por los profetas, que el Éufrates se secaría, que serían destruidos los palestinos, eso, los de Gaza, eso,
que son los últimos palestinos que hay ahí, porque estaban los filisteos. Porque esas tierras fueron cambiando de dueño. Entonces Israel, como Dios quiso darle castigo a Dios por sus pecados, les dio el castigo. Para que fueran extraditados a otras tierras y pasaran un tiempo ahí elemental que Dios les permitido por Dios. En la estatua de Nabucodonosor fue dicho los distintos términos que se dijo en la estatua. Pero cuando vino Hamashiach, ya estaba el cuarto término, cuarto imperio ya. Todo lo demás son secundarios, no son imperios. Tienen una denominación, dominan un tanto, pero más nada que eso. Después, en definitiva, iban a dejar de ser. Pero la guerra de Dios, la guerra a Dios siguió existiendo. Porque mientras se le falta un punto a la ley, continuará la guerra espiritual y la guerra material. Dios la puede parar, la puede acortar porque está profetizado que el tiempo se van a acortar por causa de los escogidos. Israel es un pueblo escogido. Fue castigado muchas veces, pero se le prometió que al final del último tiempo iban a regresar a la tierra. ¿Cuán difícil era? Casi que imposible, pero Dios hace lo que parece que es imposible. Amén. Porque Israel, cuando aquello que existía, era un puñadito. Y ahora Israel existe millones. Cuando Dios hace retorno otra vez a Israel. Entonces siguen los enemigos empeñados en deshacer, en destruir, en acabar con la existencia de nuestro pueblo. Oren y ayunen lo que puedan por la paz de Israel. Porque estás orando, como les he dicho, por la paz tuya. Porque entonces el Espíritu te abre el conocimiento. Gloria a Dios. Porque está profetizado así por la Hamashiach, que Él vendría y Él los enseñaría el Espíritu Santo. Amén. Y los guiaría a toda verdad. A reconocer estas cosas que se hablan, que tienen su fase material y su fase espiritual. La material es pasajera, una tras otra, hasta que ya llegue el día grande del Señor, como en los tiempos del diluvio. Viene un día programado también. El Señor dijo que después de dos días, al tercer día, lo resucitará. al tercer día, No, al segundo día lo resucitará y estaremos delante de él. esos son los años de la guerra, de la hambre, del terremoto y esto y lo otro. Pero ya el tercer día tendremos libertad. Viviremos. Porque entonces Dios ya va a acabar con toda la insensatez esa doctrinaria contra su palabra, la guerra contra él. Así como hizo en antiguo, también lo va a hacer ahora, pero ya más directo. Porque la gente no sabe quién hace un terremoto, quién hace un tsunami, quién hace que los volcanes exploten, que hacen que los vientos
acaben con muchas cosas. Los torbellinos, eso, Los huracanes, los huracanes, ciclones, que es los Estados Unidos. todo eso, todas esas cosas que la gente le dice Tornados. tornados y todo eso todas esas cosas que hay, socavones en la tierra, se desaparece un terreno, todas esas cosas, como los he visto yo. Porque para eso la ciencia fue aumentada, como se dijo ahí en Daniel, y tenemos ver las cosas por los televisores cuando las noticias se dan, que pasó tal cosa, y se tragó tanto, y hubo tantas cosas, y hubo tantos choques, y hubo tantas caídas de aviones, todo se ve. Difaman e infaman del nombre de Israel, y Dios mata al gobernante ese, Dios propiamente. Muchas veces no se escapan, por eso mismo, porque si a esos que no se escapan, se saben que han blasfemado. Y otros no han blasfemado y han vivido tantos años. No están haciendo lo bueno. No son justos. ¿Se puede pagar? Vamos a ver por qué ha venido a Israel después que Israel ha vuelto ha retornado, porque Dios dijo que iba a volver a Israel a ocupar la tierra que él le había prometido a los padres. Es una profecía. Eso que está hecho. Los hombres es como un tablero de mío. Se van preparando la ficha y se van colocando hasta que se realiza la situación. Pero se cumple lo que Dios dijo, porque Dios la hace de esa manera. Acoteja a la gente de una manera que pan ya la planta en Israel. Parece inverosímil, parece una cosa que es absurda, que no se puede hacer, pero ya que no se puede hacer. Porque el enemigo tiene mucha fuerza. Pero Dios, cuando dijo una cosa, eso se cumple. Cuando yo dije lo de que no están correctos, Israel no está correcto. El judaísmo está en apostasía. Y el cristianismo está en apostasía. ¿Por qué? Declinan la palabra de Dios a otro sentido. Si el Señor dijo que no se iba a perder ni una jota ni un tilde de la ley de Dios, porque entonces el catolicismo se antojó de poner el domingo día de descanso que no lo había puesto Dios, y entonces empiezan a arreglar la historia. Estos señores, la maldad, que no, porque no se dijo séptimo día, Shabbat, día de descanso y de reposo, porque se va a anular, porque va a ser un viernes, porque va a ser un domingo, porque va a ser un lunes. No, señor. Eso lo escribieron después. El catolicismo se escribe después de la actuación de Hamashia y los discípulos. La enseñanza de los discípulos por la Mashiach y por el Espíritu Santo, que les recordaría todo lo que la doctrina que Hamashia habló, que incluso él nos dijo que la de su papá, para que no crean que la doctrina es de Hamashia,
ni que crean que Mashiach es Dios. Bueno, de ese término vamos a hablar en el próximo video. De San Juan 1:1. Pero bueno, rumores de guerra y hambre, pero también se profetizó en el Salmo 22:26. Dice, comerán los pobres y serán saciados. Yo quiero que ustedes me digan a mí, si el pueblo de Israel hoy, en esta fecha actual, aunque tenemos guerra, aunque han caído muchas bombas, como yo les he dicho a ustedes, bueno, y seguirán cayendo. Mientras Israel no abra los ojos y no esté pidiendo el perdón en el Jesucristo, porque sigue embarrado en el mismo fango, metido en el mismo lodo, porque Israel actualmente como está en apostasía, y en apostasía está ese cristianismo por haber cambiado. Es que todo el ritmo de la ley de Dios. Vamos ahora a leer ahí. Segunda de Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 3. Verso 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, está bien, eso está dicho ahí. ¿Qué tiempo hace que fue dicho eso? ¿Y qué tiempo que estamos viviendo? ¿Qué tiempo que estamos viviendo? Después que se dijo eso, al principio de los postreros tiempos, al principio de los postreros tiempos, que Mashiach viene, le hace las enseñanzas a sus discípulos. Y el Espíritu Santo se lo hace a Pablo, eso que está hablando Pablo. No es cierto, queda cumplida la profecía que el Espíritu Santo iluminaría la doctrina de Mashiach en los apóstoles. Bueno, los discípulos. La falsa costumbre hay que quitarla. En los discípulos. ¿A nombre de quién debemos orar? ¿A nombre del Eterno? ¿A nombre de Mashiach? No un nombre apóstata, por eso que la apostasía está actualizada. Eso que se dijo allá, antes que venga, no vendrá el maestro hasta que esté cumplida la apostasía. Muchos entienden que ya está esto ya, porque es mucho tiempo de mucho alboroto espiritual, pero no porque conocen bien la verdad. Porque Israel sigue en apostasía. Y el cristianismo ese está en apostasía desde su mismo nombre. Según los Hechos de los Apóstoles 11:26, que es donde se comienza a sacar, a hablar como dragón, el cordero. Un cordero que está en Apocalipsis 13:11. La fuerza que Dios dio, por eso hice 2 corderos, con 2 tarros, con 2 cuernos.
el poder que tiene la palabra de Dios en Israel y el poder que tiene la palabra de Dios, ¿no? O que fue para posteriormente en Hamashiach por los discípulos. Porque Israel no quiso salir como una babosa del caracol. Israel no quiso decirle a la humanidad que la ley de Israel era para ellos también, para los gentiles también. Pero tuvo que llegar a Mashiach, arreglar el asunto y decir que los gentiles tienen el mismo derecho que Israel. Lo que Dios determina, un lugar. El mundo tiene muchos lugares para hacer edificios, pero Dios preparó su edificio en Israel. Que vamos creciendo. Como yo tengo el entendimiento, yo he crecido. Usted tiene que crecer también. Todo ese planteamiento de una fe equivocada, apóstata. Entienda bien que están en apostasía. Y todo el que no se salga de esa apostasía no está orando bien ni nada de eso. Porque el Señor, estoy seguro que no oye. Israel se equivoca en quererse apoyar en un brazo humano. Esto es una religión humana, pero no es la de Dios. Entiéndase bien, ese catolicismo y cualquiera otra son religión de brazos de hombre, doctrinas de hombre. Mientras que la que predicaron los apóstoles, o sea, los discípulos de Mashiach, el apóstol a Mashiach y los profetas, que también son apóstoles, son designados de Dios para el pueblo. Pero son profetas. No se nombró nunca esa palabra. Lo que pasa es que ya uno dice, aunque no sea de un término tan fastidioso, pero vamos a siempre a organizar todas las cosas, renglón por renglón, palabra por palabra, como se dice en la palabra. Eso se determina tanto de las primeras líneas al principio como hasta las últimas líneas escritas al final. Renglón por renglón, línea por línea. Lo dijo Pablo. Eso no lo estoy diciendo y lo digo ya porque lo dijo Pablo. Es palabra de Dios. Pero es que hay cosas que están dichas en la Biblia y se las achacan a Pablo, como yo les he enseñado muchas veces. El asunto de hablar una cosa y decir que fue Pablo que lo dijo. Vaya usted a saber. Aunque yo no mal entiendo que el rapto lo haya dicho Pablo, pero es que es una prueba. Porque Daniel habló que se levantaría, que el hombre que iba a mudar los tiempos, a cambiar la ley y todas esas cosas. Pero eso lo dijo Daniel. Pero luego se cumple. La apostasía la dijo allí Pablo, por medio de Pablo. Pero el tiempo se cumple. La salida de la enseñanza de los discípulos. Se mandaron a correr todos los que se organizaron en el catolicismo y en las hijas evangélicas, esas protestantes. También organizadito en el pecado. Mientras que el apóstol Juan dijo, ¿qué cosa es el pecado? Es la transgresión a la ley. Eso es el pecado.
cambiar y mudar las cosas, pues entonces ustedes son todos hijos de la iglesia, de la iglesia católica esa. Usted no puede faltarle de lo que haya dicho el Señor, ni lo que haya dicho ningún profeta, ni en jota ni en tilde. Eso lo dijo otro discípulo, Santiago 2:10. En esto de guerras y guerras, la misericordia es de Dios. Y si Israel no se defiende, el enemigo minaría su casa. ¡Ay, sí! Entra, vengan, Violen, maten, asesinen, vengan, asesinen a Israel, violen a las mujeres. violen a las mujeres, destruyenlas. Sí, Naciones Unidas, no hablen nada de eso. Eso no sé. Hay que defender a los violadores, a los asesinos, a los que tienen en su mente metida toda una vida de ellos. Destruir a Israel. Israel cuando se levanta a un pueblo, porque el pueblo se ha levantado contra él. ¿Qué quieren? Que ponga una mano aquí en la cara y te deje la otra. Se acaba Israel. Lo terminan. Así. Bueno, eso hay que tomar en consideración. Pues yo entiendo que si te dan por un lado la cara, mete tú por el otro lado. No es que te deje dar por el otro lado de la cara también. No quiere, no señor. El Señor no dijo eso nunca. El Señor no determinó el exilio de Israel por él guerrear y defenderse, no. Es por no hacer lo que los mandatos que él hizo, como no lo está haciendo. Y como no lo está haciendo ningún cristianismo de eso. Los mandatos de Dios, su ley, cumplirla. ¿Está en apostasía? Sí, está en apostasía. ¿Cumple con Dios? No cumple con Dios ni nada. ¿Que viene el fuego? Sí, va a venir. Porque no va a venir diluvio de agua, pero sí de fuego. Está prometido. Lean bien las escrituras y estudien bien, caray. Si el enemigo viene, ¿vas a dejar minar tu casa? Vamos a leer ahí San Mateo 24, 43 y 44. Primero 43. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Bien. Eso es profecía. Eso lo dijo el maestro. ¿Para qué vas a velar? Para que venga el palestino ese de Hamas. Voy a entrar a tu casa y te voy a matar. Ah, sí, entra, ven, dame la cara. Mátame a mi hija, mátame a mi hijo, mátame a mis hijos delante de mí. Gózate, disfrutándola, violándola. Ahí tengo una niña de 15 años. Disfrútenla, gócense con ella. Caray, ¿hasta cuándo no van a aprender lo que es el verdadero conocimiento de la palabra de Dios? Hay que defenderse. Israel no cumple tampoco eso de ojo por ojo y diente por diente. Pero si el enemigo pudiera, sí, da ojo por ojo y diente por diente, ellos. Porque la palabra es propia para que Israel se defienda. Me hace y te hago. No es que me dejen la cara y me ponga yo la otra. Vamos a ver cuando venga el Mesías qué es lo que dice al respecto. Porque no puede cambiar ningún punto de la ley de Dios.
Poder podemos todos decir lo que nos da la gana, porque como somos seres humanos, somos la esencia de Dios, porque tenemos autoridad en la vida de poder hacer y deshacer una cosa. Aunque nos estarremos, pero en eso es lo que están haciendo la gente. Viviendo en los cuernos de la apostasía. Ambos. Que el Señor vino a quitar la pared intermedia de separación. Lo dijo Pablo en Colosenses. Tanto el gentil, esa equivocación vino a quitarla a Dios, porque es una pared que es una equivocación. Esa es la pared. Porque Pablo dijo en Efesios, tú eres también, no te equivoques, tú también eres israelita, aunque no sea de la línea de la sangre, pero cuando se dijo allí, ustedes y tu descendencia, ustedes significa los gentiles, y su descendencia significa la de Yacén. La de Yacén. Más claro que eso. Hoy en día no está hablando nadie, ningún mesiánico, ni nada de eso. Porque esta es la verdadera palabra de Dios. Aquí hay que estar de acuerdo con ella. ¿Vas a dejar mirar tu casa? Qué bueno que llegue. No hay moral, no hay conciencia, no hay entendimiento. Y te va a dejar que te hurten, te roben, te asesinen. Para que seas llamado hijo de Dios. No. Eso tiene su situación en las leyes jurídicas que están dictadas en Israel también por la mano de Dios. ¿Es o no es? Ley 44 no es. Leemos el verso 44 de San Mateo 24. Observen bien las cosas. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, Ajá. porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Ajá. Pero cuando vengan los enemigos a atacar a Israel, ¿cómo hay que estar? ¿Con las manos atadas? ¿O con un fusil en la mano también? Hay que estar apercibido. Lo otro, en la segunda parte del verso. No sabéis a qué hora viene. Entonces, la parte espiritual debe estar también con el fusil. Debe también estar con el fusil. Míralo, mira el fusil. La segunda parte, el creyente. Una es el fusil de la afición para matar a los que vienen a violar y hurtar y robar y hacer daño. Y este fusil es para que lo hagas con fe verdadera, con obra. La fe, la obra de Dios. Porque el que viene a matar, obra, pero obra maligna, soberbia, altiva, no correcta. ¿Quieren más pruebas? ¿Qué hacen los tiranos de hoy? Aferrarse al poder. Ahí, agarrarse ahí impúdicamente al poder. Con una fraseología mentirosa. Cada vez que hablan mentira de suya hablan. Entonces vienen los pobrecitos, los que quieren hacer la paz de los hombres, no la pueden hacer, porque este está metido en el medio.
acabando y destruyendo, matando y encarcelando y asesinando y torturando y decir que María Corina es la que mata, es la que fusila a la gente. María Corina es la narcotraficante. Qué lindo es hacer, lavarse ellos así de esa manera, y mandar para afuera, para otros países, cada vez que pueden un cargamento de droga. cargamento de droga. Y hacerse lo que están destruyendo un cargamento de droga con unas cajas de mentirosas. Porque ellos no van a destruir la droga, pues, porque ellos son drogadictos. Cartel de los soles. Duro trabajo le va a costar. Porque entre más va pasando el tiempo, más quieren unirse los canallas para destruir la verdad. ¿Cuántos son los que se unen para destruir a Israel? Hay un momento de reflexión dentro del Islam. Entiéndase bien la noticia si quieren entender las cosas desde el principio hasta el final. Porque esto que estoy hablando también es palabra de Dios. Vamos a terminar con este verso de Gálatas 3:10, para recalcar bien. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. Lo que escrito está. Ahora, ¿por qué? Porque las obras de la ley te maldice. Si no la cumples, empieza por un punto y termina. Que la maldición te cae por no cumplirla. Si tú cumples la ley, te va a caer la maldición. Si tú cumples con el judaísmo ese o con el cristianismo ese, sin cumplir ellos la ley de Dios, te cae la maldición. Pero si tú cumples la ley y no cumples con ellos ni con los otros, vas a estar bendecido. Amén. Dios te tiene preparado para que no te acontezca la maldición de la ley. Pero que hay que se hallan predicando otra cosa. Sí. Hay que ensejarte predicando la maldición de la ley, que sé yo, que sé cuándo, y no comprenden lo que están diciendo. Que Dios tenga piedad también de ellos, de todos esos llamados evangélicos protestantes, que se zafen de los diablos, del diablo ese Satanás que los tiene atados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta enseñanza es pan de bendición. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos, siglos eternos. Cuando toda esta obra que dijo Amachía no pasará esta generación, ¿a qué se refirió? Sin que todas estas cosas acontezcan. Es la generación que está viviendo, no se refirió a una regeneración humana, sino se refirió al postrer tiempo a este postrer medio tiempo. Eso es lo que se refirió Hamachía. Vamos a darle la bendición a los que se han constituido como nosotros, a ser verdaderos hijos de Dios.
Porque hay muchos hijos de Dios mentirosos. Porque Dios lo dijo así. Eso también lo vamos a dejar ahora para el otro, para otro, para el otro video. Vamos a dar la bendición que fue otorgada y pasó de del sacerdocio arónico al sacerdocio mesiánico de Amashiach. Ah, Llevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Apréndansela. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Otra cosa no, porque yo hebreo nada. Yo la bendición en hebreo o en cualquier idioma que la den, siendo correcta, Dios las oye. Amén.